bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de sociedades, en la que vamos a continuar con el desarrollo de los temas de nuestra unidad referida a las modificaciones a la estructura societaria. Concretamente, vamos a... Pase para acá porque somos muy poquitos. Casualmente me tomo unos minutos mientras ingresa al aula un compañero que acaba de llegar para, bueno, manifestarles que estamos nosotros, el cuerpo docente. Ven acá en primera fila, no sé. Estamos un poco sorprendidos por la baja cantidad de alumnos y alumnas que asisten a las clases presenciales. Yo entiendo, y lo hemos hablado ya, cada uno puede tener sus motivos que justifiquen en mayor o menor medida eh, la inasistencia a las clases. También existen circunstancias en donde uno puede eh, bueno, estar imposibilitado de asistir. Pero bueno, llama la atención que el bajo nivel de asistencia sea una constante, y creemos que nosotros que eso conspira básicamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Porque eh, primero que se desperdician los recursos, que no son eh, eh, pocos los que invierte la universidad en mantener esta estructura. Segundo, porque se pierde la dinámica del aula, que es la que posee las condiciones ideales para ese proceso. Y en definitiva, esto que no nos satisface a nosotros, los perjudica fundamentalmente a ustedes en lo que es el análisis de los temas, la comprensión de los temas y la posibilidad de efectuar consultas en el momento oportuno, así que es cuando uno está hablando del tema, o eventualmente en la clase siguiente. Así que bueno, dedico estos minutos nuevamente. Hay muy poca gente en el Meet también, y eso, bueno, da la pauta de que el proceso no es solamente la imposibilidad de conectarse, sino que en 578 alumnos que tenemos inscriptos debe haber algo más que eso, ¿no? Eh, bueno, la recomendación va a seguir siendo la misma. Intenten venir a la facultad, aunque no sean todas las clases, vengan por lo menos a la mayoría de ellas, ¿sí? para que puedan, para que puedan participar activamente del desarrollo de los temas. Vamos a iniciar la grabación de la clase, y como les mencionaba recién, vamos a dedicar este tiempo a hablar de la escisión. La escisión es una de las vías por las que se pueden introducir modificaciones sustanciales a la estructura de la sociedad. Encontramos en la bibliografía un concepto, una primera aproximación que la define como un fenómeno societario que implica desconcentración en la organización. Eh, Hay desconcentración administrativa u organizacional, pero simultáneamente la escisión puede implicar un fenómeno de control, ¿sí? Por eso en la tercera nota pueden leer que genera un tipo secundario de concentración. Esto es cuando el proceso de escisión permite ir configurando lo que en la terminología de Jean-Paul se denomina un tipo secundario de concentración a través del grupo de empresas o el grupo de sociedades. No siempre que hay escisión hay un fenómeno de concentración económica y de control por la vía de estos tipos secundarios de concentración, pero
en numerosas ocasiones así es como lo vemos en la práctica. Eh, Hay muchas situaciones o circunstancias que pueden motivar la necesidad de una decisión. Sobre eso vamos a hablar en unos minutos. La decisión genera concentración empresaria, pero a través de la descentralización organizativa. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, es Sí. un mensaje del Meet diciéndole que ha habido un problema en el inicio de la grabación. Perdón, gracias. No, de nada. Vamos a intentarlo ahora. Ahora está grabando. Bien. Decimos entonces que la decisión genera concentración empresaria, pero a través de la descentralización organizativa. ¿Por qué? Porque la decisión supone eh, el nacimiento de nuevas sociedades, de nuevos sujetos de derecho, cada uno de los cuales va a tener su propia estructura y autonomía jurídica, orgánica y, por supuesto, organizacional. Pero cuando esta descentralización organizativa o desconcentración a través de sociedades implica la creación o el mantenimiento de un fenómeno de grupo de sociedades, es decir, varias sociedades que responden a una dirección unificada porque o comparten los mismos accionistas o existen acuerdos que unifican la dirección y los procesos de toma de decisiones. Allí es donde vemos la generación de esta concentración empresarial, de este grupo de sociedades o de lo que veíamos recién en la diapositiva anterior, el tipo secundario de concentración en la terminología de Champeau. Bien, a través de la decisión se puede controlar el fenómeno de gigantismo empresarial, ¿sí? Es decir, evitar que una sola sociedad reúna en su seno, en su patrimonio, en su actividad, distintas unidades de negocio, dispersas eh, en numerosos sectores geográficos, ¿sí? Lo cual puede, según el caso, implicar problemas en la eficiencia o en el control o en los procedimientos de control de la actividad, de la administración, etcétera, etcétera. De hecho, eh, uno de los supuestos donde se puede generar o donde puede ser recomendable la decisión podría ser el caso de una sucursal que adquiere un volumen importante de operaciones, que se encuentra geográficamente ubicada en condiciones tales que podría mantener una autonomía estructural, organizacional y también eh, a nivel de sus órganos. Entonces, el procedimiento de decisión le permitiría a esa sucursal constituirse como un sujeto de derecho independiente con estas características, pero o manteniéndose como parte integrante del grupo de sociedades que era su casa matriz anteriormente. Tenemos otros casos en donde la decisión, y aprovecho acá para que me vean la cara, si no, estamos más o menos en lo mismo, donde la decisión es, ahorita ya desenchufado el monitor, donde la decisión es un mecanismo para evitar o solucionar conflictos societarios.
conflictos internos producidos por las desavenencias entre los socios o accionistas de la sociedad. Entonces, la decisión muchas veces, y así lo hemos visto funcionar en la práctica, es una valiosa herramienta para prevenir los conflictos antes que se desencadenen o solucionarlos si es que ya hicieron eclosión. Nuestra ley, básicamente en su artículo 88, regula 4 especies, 4 formas de escisión, que son las que muestra acá el gráfico. La escisión fusión, la escisión incorporación, la escisión propiamente dicha y la escisión división. En la escisión fusión, que es la que está descrita por el artículo 88, apartado primero de la ley, nos encontramos frente a 2 sociedades que sin disolverse destinan parte de su patrimonio para crear una nueva sociedad. En este cuadro esquematizamos esta noción que nos da la ley. 2 sociedades, en estos casos la A y la B, sin disolverse, y por supuesto mucho menos sin liquidarse, destinan parte de su patrimonio para, con esas porciones de patrimonio, constituir una nueva sociedad. En el segundo tipo de decisión, que es la decisión incorporación, nos encontramos con un fenómeno similar. Allí una o más sociedades, sin disolverse, destinan parte de su patrimonio para incorporar esa porción del patrimonio de la que se desprenden a una sociedad ya existente. Y este sería el esquema. El proceso de decisión se da en la sociedad A, que destina esta porción de su patrimonio para incorporarlo a B. B, en este procedimiento de decisión, del que sí participa, no está resolviendo una decisión, sino que está resolviendo un aumento de capital. Esta es la operación societaria que va a otorgar B. ¿Cuál es la diferencia entre la decisión incorporación que vemos acá en esta parte y en este cuadro con la fusión incorporación? Es que en la fusión incorporación la sociedad A se disuelve sin liquidarse para íntegramente destinar su patrimonio a la sociedad ya existente a B. Acá, en el procedimiento de escisión, la sociedad A continúa con su patrimonio residual, es decir, lo que no escindió para incorporar a B, y subsiste como sujeto de derecho. En la decisión propiamente dicha, una sociedad sin disolverse y por supuesto sin liquidarse, destina parte de su patrimonio, activo y pasivo, para constituir con él una o varias sociedades nuevas. Y este es el esquema de la escisión propiamente dicha. La sociedad A destina una parte de su patrimonio para constituir con ese conjunto de derechos activos y pasivos de los que se desprende una nueva sociedad. Bueno, me viene bien su comentario. Acá el compañero pregunta si este fenómeno de decisión puede utilizarse cuando la sociedad produce o comercializa productos bajo una determinada marca y utiliza la decisión para producir o comercializar una segunda marca. En realidad,
La ley no define con qué objetivos o finalidades la sociedad puede querer o decidir su decisión. Podría ser para asignarle a esta sociedad escindida o escisionaria, la sociedad resultante, una determinada actividad, una unidad de negocio, la producción de una segunda marca de los bienes y servicios que comercializa la escindente, eh, o una parte de su objeto social directamente. ¿Sí? Si cuando tenemos sociedades con objeto múltiple, que desarrolla objetos múltiples en la práctica, puede usarse la decisión para separar actividades. ¿Sí? Y por eso, y de esa manera sería lo que mencionamos recién como finalidad de disminuir el gigantismo empresarial. Y por último, tenemos la decisión-división, que es la única especie, la única forma de decisión en la que la sociedad escindente se disuelve, aunque no se liquida. Es decir, el escindente desaparece como sujeto de derecho tras completarse el procedimiento de decisión. En la decisión-división, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio dos o más sociedades nuevas, vamos a decir. Una no sería posible, porque técnicamente sí sería posible, pero más complicado, ¿sí? Porque hay continuación total de derechos y obligaciones. Porque este es el esquema de la decisión-división. Una sociedad A se disuelve sin liquidarse para constituir con ese patrimonio emergente de la disolución dos o más sociedades nuevas. Lo que es sumamente importante es que ustedes discriminen los efectos que produce la escisión, que están descritos en el segundo párrafo, parte final, inciso primero del artículo 88. Primero, la escisión da derecho de receso a los socios disidentes en todos los tipos de fusión. De escisión, perdón, acá hay un error de tipeo. Pido disculpas. En todos los tipos de escisión. Derecho de receso de los socios disidentes. O sea, vamos a ver, recuerden ustedes, esto es derecho de receso. Derecho de receso corresponde a los socios que votan en contra y a los ausentes, ¿sí? No a los que se abstienen de votar. Entre los efectos, citamos también el derecho a que se respeten las preferencias y la situación de los socios de las sociedades escindentes, es decir, los socios que permanecen dentro del proceso de decisión sin ejercer su derecho de receso, tienen derecho a que se respeten las preferencias y su situación como socios de la sociedad escindente. Por ejemplo, si hubiera acciones preferidas, si hubiese bonos de goce, si la sociedad previera prestaciones accesorias, si fuera una SRL o una SAS la que se escinde, no puede alterarse o no puede perjudicarse el socio que permanece en la sociedad escisionaria con una modificación a sus preferencias o a los derechos que tuviera en la sociedad escindente sin su conformidad, aunque no haya ejercido el derecho de receso. Esto es lo que establece el artículo 79 para la transformación, ¿verdad? Es una norma que resulta, una norma que la ley prevé en la sección referida a la transformación y que es válida tanto para la fusión como para la escisión. La escisión también da derecho de oposición de los acreedores en todos los tipos de escisión. El derecho de oposición lo tienen los socios de la sociedad, perdón, los acreedores de las sociedades escindentes.
en la escisión incorporación y en la escisión fusión, perdón, en la incorporación, donde la sociedad incorporante otorga un aumento de capital, por las reglas generales que ustedes ya conocen, el aumento de capital no otorga derecho de oposición a los acreedores. ¿Sí? Así que no hay derecho de oposición de los acreedores para los socios para los acreedores de la incorporan. ¿Cuáles son los fundamentos? En principio decimos que el fundamento del derecho de oposición de los acreedores está en que jurídicamente la decisión importa una novación subjetiva de la obligación por, por cambio de deudor, una forma de extinción de las obligaciones que requiere el consentimiento del acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor aceptó contratar con la sociedad escindente y no con otra. Y fue la situación económico-financiera, la situación patrimonial de la escindente la que tuvo en cuenta al momento de otorgar o de decidir darle crédito a la sociedad escindente. No olviden ustedes que en la escisión se transfieren de la escindente a la decisionaria o a la incorporante un conjunto de derechos y obligaciones, parte del activo y parte del pasivo. Y que la sociedad escisionaria, la que resulta luego de la escisión, o la sociedad incorporante en el caso de la escisión-incorporación, es continuadora de todos los derechos y obligaciones que han sido destinados en esa operación y que antes correspondieran al escindente. Si volvemos a cualquiera de los gráficos, en la escisión-división, decimos que la sociedad A se disuelve sin liquidarse para conformar con esas porciones de su patrimonio una o más sociedades nuevas. Los derechos y obligaciones que pertenecían a A y con los cuales ahora se constituye el patrimonio neto inicial de B o de C, son continuados por las respectivas sociedades decisionarias, porque A se disuelve. Entonces, los que eran acreedores de A van a seguir siendo acreedores de B o de C, según a quién de ellas, en este ejemplo que estamos dando, hayan sido destinados sus respectivos créditos. Entonces, el nuevo deudor de ese acreedor que antes era acreedor de A, será B o será C. No es el mismo sujeto, porque A se disuelve. Y en el caso de las otras formas de decisión que no implican disolución, en la porción del patrimonio neto que se escinde y se destina para conformar la nueva sociedad, o incorporar a la sociedad absorbente, o a esta sociedad fusionaria por efecto de la cesión, en estas porciones del patrimonio van a estar los créditos correspondientes a los acreedores. Entonces decimos que la sociedad fusionaria o la incorporante va a ser continuadora de todos los derechos y obligaciones que sobre estas porciones del patrimonio antes correspondían a A y ahora van a ser de B. Allí es donde se produce esta novación subjetiva por cambio del deudor. Profe, Sí, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual la ley le da derecho de oposición a los acreedores? La circunstancia de que les van a cambiar el deudor. Sí, escucho. sí. Respecto a ese tema, ¿cuál habría o le cabría alguna responsabilidad a la sociedad escindente que no se disuelve respecto a ese acreedor, al crédito de ese acreedor? Bueno, ya vamos a ver qué implica el derecho de oposición. El derecho de oposición le da derecho al acreedor que lo ejerce a
ser pagado, es decir, a cobrar, o a ser garantizado suficientemente por el pago de su deuda. Ah, claro. Y si bien el ejercicio del derecho de oposición por parte de los acreedores no suspende ni impide la prosecución de las operaciones de la escisión, la ley le da un plazo prudencial de 20 días posteriores a la última publicación, al vencimiento del plazo, perdón, para ejercer el derecho de oposición, para que en ese tiempo puedan pedir y efectivizar un embargo preventivo de sus créditos sobre los bienes del escindente. ¿Sí? Claro. Por supuesto que, bueno, lo van a ver ustedes cuando en detalle, lo vamos a tratar de desarrollar ahora, que no sé si nos va a dar el tiempo, en la etapa de los acuerdos informales, que no es una etapa que esté presente en todos los tipos de decisión, sí en los dos primeros, eh, la doctrina menciona que en esa etapa previa, que es la de los acuerdos informales, las sociedades van realizando consultas con sus principales socios, con los asesores legales, contables, impositivos de la sociedad, y también con sus principales clientes, proveedores y acreedores acerca de, bueno, qué perspectivas o qué opinión tendrían estos terceros en caso de un eventual proceso de decisión o de fusión, porque los acuerdos informales también son una etapa del proceso de fusión. Entonces, es en ese momento en donde las sociedades intervinientes pueden ir teniendo una perspectiva acerca de qué conducta van a tomar sus acreedores al momento de eh, publicarse los edictos que hagan saber la decisión. Entonces ya pueden saber si algunos acreedores ejercerían el derecho de oposición y eventualmente qué impacto patrimonial y financiero tendría eso en las operaciones, ¿sí? En el resultado final, en definitiva. Profe, Sí, y otra pregunta. Ahora respecto a lo que decía sobre el derecho de receso sí, que estaba anteriormente. Los socios de la sociedad incorporante no podrían em, ejercer el derecho de receso por la escisión incorporación, claro. pero sí podrían ejercer el derecho de receso por el aumento de capital. Tampoco, ¿no? Porque no les implica Justamente porque mayor el aumento de responsabilidad. capital no da derecho de receso. Ah, ay, había En entendido que realidad, sí. perdón, en realidad acá, porque no se olvide usted que en la escisión, eh, esta porción del patrimonio que cada sociedad escinde y destina para la conformación, implica que los socios de las sociedades escindentes, y en este caso los socios de la sociedad A, que destina parte de su patrimonio, van a ver mermado o una parte de sus participaciones sociales, van a tener menos cantidad de acciones o de cuotas sociales o de partes de interés si fuera una sociedad personalista, Ujú. o las acciones que tienen y que conserven van a tener menos valor patrimonial proporcional, llegando inclusive a una disminución de su valor nominal si esto implicara una reducción de capital. Entonces, lo importante que ustedes tienen que advertir acá es que en este aumento de capital lo van a suscribir los socios de A, la escindente. Ah, claro, entonces no le genera mayor responsabilidad a Bueno, los socios no, más incorporantes. que la responsabilidad, es indispensable que en este aumento de capital Ujú, los socios de B renuncien a su derecho de preferencia para suscribir las acciones correspondientes a este aumento, porque claro. tenemos que dejarlos entrar a los socios del escindente. O bien que se suspenda el derecho de preferencia, artículos 193 y 197 de la ley, de los socios de B, Sí. para suscribir el aumento de capital. Porque en estos procesos de reorganización, de fusión y escisión,
los socios de las fusionantes o de las escindentes cambian sus acciones, cuotas o partes de capital en la porción del patrimonio que se desprende y se destina por las acciones, cuotas o partes de De la capital en la incorporación. sociedad fusionaria o escisionaria, o Perfecto. absorbente en este caso de la incorporación. Gracias, profe. Ahora lo entendí. Limitar Está, o suspender el derecho de preferencia. Y esto me viene también bien para que hablemos de la relación de cambio. La relación de cambio es la ecuación que nos permite identificar cuántas, por una simple comparación entre los patrimonios netos de las sociedades que participan del proceso de fusión o decisión, la relación de cambio, digo, es la ecuación que nos permite determinar cuántas acciones, cuotas sociales o partes de capital de la sociedad fusionaria, escisionaria o incorporante les corresponde a los socios de las fusionantes o escindentes por cada acción que ellos van a dejar de poseer en la sociedad fusionante o escindente. ¿Sí? Este tema, tanto transformación, fusión y escisión, son temas sumamente técnicos en donde tenemos un fenómeno societario que es la modificación de la estructura, en el que convergen nociones muy técnicas, tanto del ámbito patrimonial o contable como del ámbito jurídico. Entonces es muy importante que cuando ustedes se sienten a estudiar, a leer la bibliografía y a estudiar este tema, no pasen por alto estos detalles. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, Profe, y disculpe, estos temas se los puede ver bien en el manual, ¿cierto? sí, por supuesto, sí, sí. Muy bien. Gracias, Y yo gracias. le diría que no, Sí. yo en los casi 30 años que tengo dedicándome a esto, estudiando y ejerciendo, le diría que no he encontrado mejor bibliografía que lo explique que el manual del profesor Furcar. Sí, sí. Bueno, gracias, profe. Estamos hablando de, en muchos casos, tratados muy pomposos de derecho societario, en donde no hay punto de comparación entre la claridad expositiva y la sencillez técnica con la que Fourcade lo logró explicar y estas grandes obras jurídicas que en definitiva no agregan nada a, a lo que simplemente explica Fourcade en su obra. Perdón, Gracias, profe. de nada. Eh, bueno, como fundamento del derecho de oposición de los acreedores también se ha citado o esgrimido, por eso lo pongo entre signos de interrogación, la eventual disminución del patrimonio que garantiza la deuda, la eventual disminución del respaldo patrimonial, ¿sí? Y esto vinculado con el principio resaltado por el artículo 743 del Código Civil y Comercial, según el cual el patrimonio del deudor es la garantía común o la prenda común de los acreedores. Bueno, y acá nosotros haciendo un análisis patrimonial del argumento y de la situación, tenemos que aclarar que esa disminución de la garantía dependerá de cuáles sean las cuentas del patrimonio neto que estén involucradas en la decisión. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que hay cuentas de distribución prohibida, como la cuenta capital, la cuenta ajuste, la cuenta reserva legal, y otras de distribución condicionada, ¿sí? Como la cuenta aportes irrevocables, prima de emisión, revaluos técnicos, etcétera, etcétera. Y no toda escisión disminuye el capital del escindente, porque para esta disposición patrimonial podríamos estar afectando parte
de la cuenta capital, todo o parte de la cuenta ajuste, aportes irrevocables, prima de emisión, etcétera, pero no necesariamente, porque podremos estar utilizando cuentas de libre distribución como resultados no asignados, si es que las disponibilidades de la sociedad, si los saldos de esa cuenta lo permitieran. ¿Eh? Pero pese a esto, que nosotros marcamos como aspectos de un análisis técnico patrimonial, la ley de sociedades no hace distinciones y otorga siempre a los acreedores derecho de oposición independientemente de cuáles sean las cuentas del patrimonio neto que se afecten o se utilicen para llevar adelante el fenómeno, ¿sí? El proceso. Con lo cual, este fundamento de la disminución de la garantía patrimonial no es tal. El único fundamento que explica por qué la ley da derecho de oposición a los acreedores es el hecho de que la decisión implica una novación de la obligación, es decir, la extinción de una obligación y el nacimiento de una nueva por cambio de deudor. Y eso solamente es posible contando con la conformidad expresa o tácita de los acreedores. ¿Cómo se logra la conformidad tácita? Bueno, publicando los avisos que marca la ley, que son por 3 días, en un diario de publicaciones legales de la jurisdicción donde está inscrita la sociedad y en otro diario de amplia circulación en el país, haciéndole saber los datos esenciales del proceso de decisión y permitiéndoles que ejerzan su oposición. Vencido el plazo, sin que hayan ejercido la oposición, se entiende que la novación subjetiva está consentida por los acreedores y puede avanzarse con el procedimiento. Bien, bueno, esto es lo que vimos recién. Procedimientos para llevar adelante una decisión. Básicamente, acá distinguimos 3 hipótesis o 3 casos, porque la decisión fusión y la decisión incorporación básicamente tienen el mismo procedimiento, las mismas etapas para llevarlo adelante. Y después distinguimos los casos de la escisión propiamente dicha y de la escisión división. Para la escisión fusión y la escisión incorporación, las etapas del procedimiento son básicamente las mismas que en los procedimientos de fusión. Y estas son las etapas que van a encontrar en la bibliografía. La etapa de acuerdos informales, la etapa de preparación o confección de los balances especiales de escisión, el otorgamiento del compromiso previo, las resoluciones sociales aprobatorias de estos instrumentos, de los balances y el compromiso, la posibilidad de ejercer derecho de receso y demás preferencias de los socios, las publicaciones que abren la etapa siguiente, el derecho de oposición de los acreedores, la confección del balance consolidado, el otorgamiento del acuerdo definitivo de escisión, la constitución de la escisionaria o, según corresponde, el aumento de capital o reforma contractual de la sociedad incorporante. Vamos a analizar. Algo dijimos ya de los acuerdos informales. Los acuerdos informales son el contenido de una etapa no prevista por la ley. ¿Sí? La ley no menciona los acuerdos informales. Habla directamente de los balances especiales. Pero la doctrina, y en esto con buen criterio Fourcade la citaba como la primera y quizás más racional o elemental de las etapas de los procesos estos de reorganización. Una etapa en donde surge la idea de llevar adelante alguna de estas modificaciones en la estructura y comienza
una etapa de interconsultas, diálogos, acercamientos, ¿sí? Primero entre los órganos de representación y administración de las sociedades, consultas a los asesores técnicos, impositivos, contables, legales, consultas o sondeos a los principales clientes, proveedores, acreedores, a las entidades financieras. Se analizan también las implicancias impositivas o eventuales consecuencias tributarias que acarrea o que podría acarrear un fenómeno de este tipo. Y tenemos que mencionar eh, a la ley de impuestos a las ganancias, ¿sí? Con su instituto de la reorganización de empresas, que transforma bajo ciertas condiciones a estos procedimientos en transferencias patrimoniales neutras, ¿sí? Impositivamente neutras, es decir, que las transferencias de bienes no devengan ni IVA ni tampoco ganancias sobre el mayor valor de los bienes que se transfieren, ¿sí? Pero recuerden siempre bajo las condiciones que establece la ley de impuestos a las ganancias y su reglamentación. En estos acuerdos informales se analizan también las implicancias organizacionales y administrativas de la fusión, sobre todo cuando las razones que lo motivan tienen que ver con la actividad, bueno, en casi todos los casos, con la actividad, con la necesidad de ampliar eh, hacia nuevas, digamos, nuevos ramos o rubros de actividad, abrir nuevas unidades de negocios o diversificar la organización para separar en distintas sociedades las unidades de negocios. Se analizan allí qué requerimientos tendrá la estructura administrativa de la sociedad decisionaria. Se analizan y se busca consenso en orden a los criterios con los cuales se confeccionarán los balances especiales, criterio de evaluación, la fecha de corte, la eventual necesidad de efectuar revalúos, la manera con que se efectuará la registración y evaluación de los activos intangibles, que estos, la fusión y la escisión, son procesos que escapan a la regla según la cual está prohibido la registración o la exposición de los activos autogenerados. Acá, como está en vistas la transferencia de una porción del patrimonio, estamos frente a una excepción a esa regla, ¿sí? Entonces, en el proceso de fusión o en el de escisión, es probable que entre los bienes escindidos encontremos un valor llave o un valor empresa en marcha, ¿sí? Que forme parte del conjunto de derechos y obligaciones que se destinan a la escisión. Bien, bueno, lo que hemos venido diciendo. En estos tipos de escisión que estamos viendo, la escisión fusión y la escisión incorporación, necesitamos contar con los balances especiales, ¿sí? En los balances especiales, las sociedades escindentes van a exponer, no como estados contables integrales, sino como estados de situación patrimonial, cuáles van a ser los activos y pasivos de los que piensan o planean desprenderse para afectar al proceso de decisión. Los balances especiales son preparados por los administradores de las sociedades que intervienen, como dice la diapositiva, como estados de situación patrimonial. Se van a detallar qué activos y qué pasivos se transfieren. En su caso van a tener que contar con los informes del síndico
tienen que estar cerrados a una misma fecha, que a su vez no debe ser anterior en 3 meses al compromiso previo de decisión o decisión fusión o decisión incorporación. Tienen que estar confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de evaluación idénticos, obviamente auditados por contador público y visados por el Consejo de Ciencias Económicas. El compromiso previo de decisión, que es la segunda etapa, es un acuerdo de voluntad, tiene una estructura contractual, está otorgado por los representantes legales de las sociedades que participan del procedimiento, del proceso, puede ser hecho en instrumento público o privado, que básicamente en el contenido que la ley exige, que está descrito por la norma, podemos decir que se encuentra resumido las conclusiones de la etapa anterior. ¿Sí? En el acuerdo, en el compromiso previo, se expone el resultado de las tratativas informales y se programan o se sientan las bases esenciales de las etapas siguientes del proceso de decisión. La ley establece que el compromiso previo tiene que contener la exposición de los motivos y finalidades de la decisión, es decir, qué ventajas procuran obtener las sociedades llevando adelante estos procedimientos, o bien qué desventajas, riesgos o peligros buscan conjurar con estos procesos. Tienen que, o forman parte también del compromiso previo, los balances especiales de cada sociedad y los informes del síndico, en caso de que correspondan, y a partir eh, de los balances especiales, tiene que estar expuesta la relación de cambio entre las participaciones societarias de cada una de las sociedades escindentes. En la bibliografía, en la obra de Fourcade, tienen algunos ejemplos muy sencillos de cómo se calcula la relación de cambio entre las participaciones societarias, que es aplicable tanto a los procesos de fusión como a estos procesos de decisión fusión y decisión incorporación. Así que les recomiendo muy especialmente que lo vean allí al tema. Así podemos avanzar acá. El compromiso previo de decisión tiene que contener también, por exigencia de la ley, el proyecto de contrato o estatuto de la sociedad escisionaria o de las modificaciones al contrato o estatuto de la sociedad absorbente. Recuerden que estamos en las dos primeras formas de decisión. ¿Sí? La decisión-fusión, donde nace una nueva sociedad que se conforma con las porciones del patrimonio que destinan las sociedades escindentes. Esta nueva sociedad va a tener su propio instrumento constitutivo, cuyo texto tiene que estar proyectado, la ley no dice borrador, pero técnicamente es un borrador, del instrumento constitutivo de la sociedad fusionaria. Y si se trata de un proceso de decisión-incorporación, tiene que estar el proyecto de la modificación a las sociedades como consecuencia del aumento de capital que implica esta forma de decisión. Tiene que formar parte también del compromiso previo de decisión un detalle de cuáles van a ser las limitaciones a la administración de los negocios y a las garantías otorgadas para el cumplimiento de una actividad normal en la gestión de las sociedades escindentes durante el lapso que transcurra hasta que la escisión se inscriba. Los procesos de fusión y decisión son esencialmente eso, son procesos, es decir, no pueden celebrarse, acordarse, instrumentarse y ejecutarse en un mismo instante o en un mismo momento, sino que conforman
una serie concatenada de actos jurídicos y de hechos jurídicos que se van sucediendo a lo largo de un determinado periodo, que comienza con la preparación de los balances especiales. La preparación de los balances lleva un tiempo. Esos balances especiales exponen la situación patrimonial de esos activos y pasivos a la fecha de corte, que es anterior a la fecha del informe del auditor, a la revisación del consejo y no más de 3 meses anterior a la celebración del acuerdo, del compromiso previo. Entonces, cada una de las etapas del proceso de fusión o escisión está encadenada, unida conceptualmente como eslabones de una cadena. Por eso hablamos de una serie concatenada de actos jurídicos, donde no podemos adelantar uno sin haber previamente cumplido el anterior. Entonces, en el tiempo, tenemos la situación de que estos patrimonios de estas sociedades vinculadas a los procesos de fusión o escisión siguen operando, siguen adquiriendo nuevos derechos y contrayendo nuevas obligaciones con posterioridad, por ejemplo, sin ir más lejos, a la fecha de cierre de los balances especiales. Entonces, cuando los procesos de fusión o escisión se realizan entre sociedades que no están vinculadas por su pertenencia a un grupo, pero aún en el caso en que estuvieran sometidas a una dirección unificada, sería válido y hasta conveniente que en el compromiso previo se establezca, por ejemplo, que las modificaciones a la estructura patrimonial eh, o ciertas modificaciones, cierta asunción de nuevos pasivos por determinado monto, o ciertas operaciones riesgosas o de importes significativos, no se realicen sin una previa conformidad o directamente no se realizan. ¿Sí? Porque si en el balance especial resulta que tenemos un inmueble muy valioso y a las 3 semanas de firmar el compromiso previo, la sociedad en cuestión toma un crédito muy grande y lo hipoteca, y bueno, ya está alterando significativamente la situación patrimonial que exponían los balances especiales. Y eso puede desequilibrar primero la relación de cambio de las participaciones de socios, pero además comprometer seriamente el proceso de fusión o decisión. Entonces, estas son las limitaciones a la administración, las que pueden pactarse para que las sociedades que participan se aseguren de que la situación o las condiciones se van a mantener de la manera más aproximada a lo que exponen los balances especiales, es decir, sin sorpresas, sin sobresaltos, sin que se otorguen operaciones excesivamente riesgosas o que modifiquen sustancialmente esa situación patrimonial que exponían los balances especiales. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, eh, todos estos procesos de fusión y escisión, como son modificaciones a la estructura, requieren indispensablemente la inscripción, de hecho, para la producción plena de sus efectos jurídicos, requieren de su inscripción en el registro público, ¿sí? Presentación a inspección de personas jurídicas en nuestro caso. E inspección de personas jurídicas va a controlar puntillosamente el cumplimiento de todos los requisitos de la ley, incluyendo el contenido del compromiso previo. Bueno, sí. No, bueno, no es que haya que imponer o pactar limitaciones. En el caso de las limitaciones, sería solamente en la hipótesis en que las hubiera. Porque si estamos hablando de una misma, una sociedad, de un grupo que va a producir una decisión de su patrimonio para incorporarlo a otra sociedad del mismo grupo, y eso probablemente sea redundante. Muchas veces, de hecho, me tocó alguna vez hacer
una fusión por absorción donde también eran los mismos socios los integrantes de las dos sociedades que intervenían. No necesitaban, porque los dos directorios estaban ocupados por las mismas personas. En ese caso no es necesario. Pero una limitación podría ser eh, intercambiar los integrantes de los directorios. ¿Sí? Que una parte de los directores de una de las sociedades pasen, sean elegidos como directores de la otra, como forma de encontrar un equilibrio en la toma de decisiones. O por lo menos que las decisiones que se toman en una sociedad no sean conocidas y no sorprendan a la otra sociedad. ¿Mm? Se pueden entrecruzar los directorios. Sí, bueno, como impugnación podemos entender básicamente tres cosas según de quién estemos hablando. Eh, vamos a ver, bueno, ahora estamos en la diapositiva ingresando al punto o a la etapa de las resoluciones sociales. Los balances especiales y el compromiso previo tienen que son los balances especiales confeccionados por los administradores, ¿no? Base homogénea, todo lo que ya vimos. Y el compromiso previo está celebrado también por los representantes legales de las sociedades con previa autorización del órgano de administración en el caso de que esté diferenciado, como podría ocurrir en el caso de la sociedad anónima. Pero podemos tener una gerencia plural con un gerente que ejerce la representación y los restantes que sean administradores. Bueno, debería haber una resolución de la gerencia. Ahora, esos instrumentos, esa actuación que es preparatoria o previa de la decisión de fusionarse o de escindirse, tiene que ser sometido al órgano de gobierno. En el órgano de gobierno, los socios pueden votar a favor, pueden abstenerse o pueden votar en contra. Eh, y los ausentes y los que votaron en contra tienen derecho de receso. El derecho de receso no es una impugnación técnicamente, pero obviamente es una manifestación de desacuerdo con la decisión que implica la resolución parcial del vínculo de ese socio con la sociedad. Yo en esas condiciones no, porque podría ocurrir por la relación de cambio que ese accionista o ese socio en la sociedad decisionaria tuviera una participación relevante, 20, 30, 50 o 70% del capital social, y en la decisionaria o en la absorbente pasara a tener un 15%. La metáfora sería, pasó de ser cabeza de ratón a cola de león. No le interesa el negocio, ejerce el receso. Bueno, yo diría que ahí fracasó la primera etapa, la de los acuerdos informales. Y ese desacuerdo de ese socio mayoritario sí podría poner fin o frustrar el proceso de decisión, porque a ese hay que reembolsarle el valor de su participación, con lo cual la ecuación patrimonial se destartala, vuela por los aires. Otra forma de impugnación es la de los acreedores a través de su derecho de oposición. No es una impugnación propiamente dicha, pero sí es la manifestación del desacuerdo de un acreedor con el cambio de deudor. Si es un acreedor importante por el monto o por otras circunstancias económicas, porque por ejemplo tiene hipoteca sobre el principal inmueble que van a tener estas dos sociedades después del proceso, o porque es el principal cliente o el principal proveedor, también la oposición de ese acreedor podría frustrar el procedimiento. Y por último, la impugnación a la que usted se refiere podría ser, y en el lenguaje técnico diría que es lo único a lo que podemos llamar la impugnación, sería que un socio impugne de nulidad la resolución social por la cual se decide la fusión o decisión y por la vía del 251. ¿Sí? Este acuerdo es nulo, porque es abusivo, porque es violatorio de la ley, ¿sí? Del contrato, del estatuto o del reglamento, y resulta perjudicial a mis intereses o a los de la sociedad. También podría causar la frustración. De nada. Sí.
Bueno, resoluciones sociales. Estamos en la siguiente etapa. Cada sociedad debe someter los balances especiales y el compromiso previo de decisión a sus respectivos órganos de gobierno. Esto dependerá del tipo social. Los respectivos órganos tienen que resolver con las mayorías exigidas para la modificación del contrato. Entonces, si estamos en una sociedad personalista, será unanimidad salvo pacto en contrario. Si la escisión, que es para el tema que estamos desarrollando, tiene lugar en el ámbito de una SRL, implica modificación del contrato y allí tendremos que distinguir si el contrato prevé una mayoría específica para esta modificación o para la modificación del contrato en general o para estos casos de fusión o decisión, esa mayoría no podrá ser inferior a la mayoría absoluta del capital. Y si el contrato no dice nada, se requerirá la conformidad del 75% del capital social y si esa mayoría fuera reunida por un solo socio, se requerirá además el voto de otros socios. Y las reglas generales para las decisiones que modifican el contrato o instrumento constitutivo. Y si estamos en presencia de un SA, se aplican los supuestos especiales del 244. Mayoría absoluta de votos sin aplicarse la pluralidad de votos. Es una asamblea extraordinaria, ¿sí? Quórum y mayoría del 244. Bien. A partir de la clausura de estas reuniones del órgano de gobierno, clausura de la asamblea o finalización de la reunión de socios, según corresponda, se abrirá la etapa o el plazo para que los socios disidentes ejerzan su derecho de receso. El derecho de receso corresponde a los socios que votaron en contra y a los ausentes. Recuerden, no a los que se abstuvieron. Si alguna vez les toca el asesoramiento, sepan que el que se pronunció tibiamente por la fusión o la decisión no tiene derecho de receso. Tiene que haber votado en contra si estuvo presente o puede ejercer el receso si estuvo ausente. Para los casos de SRL y sociedad anónima, derecho de receso es de 5 días para los que estuvieron presentes y 15 días contados desde el cierre de la asamblea para los que estuvieron ausentes. Pero, aunque no se ejerce el derecho de receso, tenemos que tener en cuenta que rige también el artículo 79. La decisión no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contra, es decir, salvo que el socio afectado por la modificación de su situación jurídica en su estatus de socio, en los derechos que les reconoce el contrato, lo acepte expresamente. Adoptada la decisión del órgano de gobierno, la sociedad, mientras corre el plazo para ejercer el derecho de receso de los disidentes o de los socios ausentes, la sociedad puede efectuar la publicación de los avisos que prevé la ley y que tienen por finalidad hacer pública la decisión de la o de las sociedades vinculadas, avisos que se publican por 3 días, como les dije, en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción y en otro diario de amplia circulación del país. En Córdoba, Inspección de Personas Jurídicas admite que el diario de amplia circulación sea un diario de ámbito local, que no hace falta ir a publicar en los grandes medios de la ciudad de Buenos Aires, sino que se pueden publicar en los diarios de Córdoba, como La Voz, Comercio y Justicia, y no sé si los otros siguen existiendo. La Mañana de Córdoba, Hoy Día Córdoba, muchos han desaparecido
o tienen publicaciones solamente online y no todos los días. El contenido está detallado por la ley, está expuesto allí en la diapositiva, la identificación plena y analítica de cada una de las sociedades que participan del proceso, no haya dudas de cuáles son las que están vinculadas o que intervienen. Allí habla del capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital de la incorporante, según se trate de una decisión fusión o de una decisión incorporación. El capital no es solamente el monto, sino también cómo va a estar compuesto o representado, ¿verdad? Cuántas acciones, de qué tipo, de qué valor nominal, cuántos votos, qué derechos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la evaluación de activo y pasivo de las escindentes e incorporante con indicación de la fecha a la que se refiere. Estas van a ser las cifras patrimoniales de los balances especiales y la fecha del balance especial, la fecha de cierre. En el caso de que se trate de una escisión-fusión, habrá que incluir la razón social o denominación, tipo y domicilio acordado para la sociedad constituirse, y deberá incluir también las fechas del compromiso previo de decisión y de las resoluciones sociales que aprobaron ese compromiso previo. Esa publicación, dijimos, abre el camino a la etapa siguiente, que es el derecho de oposición de los acreedores. ¿Quiénes tienen derecho de oposición? Los acreedores de las sociedades escindentes que sean de causa o título anterior al compromiso previo. Plazo para ejercer la oposición, 15 días desde la última publicación del aviso. Dijimos que el derecho de oposición no impide ni frustra el proceso de oposición. Pero dice la ley que el acuerdo definitivo no puede otorgarse sino una vez que hayan transcurrido 20 días más, que es el plazo que la ley le otorga a los acreedores que no fueron pagados o desinteresados para trabar embargo sobre los bienes de las escindentes, para que con esas garantías adicionales, podría ser una hipoteca, podría ser una prenda, podría ser una fianza de terceros, o podría ser un embargo, el acreedor ingrese con su crédito al pasivo de la sociedad decisionaria, ya con una mejora en su situación frente a la solvencia de su deudora. Ante IPJ, la falta de oposición, que es lo que en realidad, a lo que en realidad debe aspirar todo proceso de fusión o decisión, y de celebrarse y completarse sin que haya habido oposición de parte de sus acreedores. La falta de oposición se acredita a través de una declaración jurada, que confeccionan las escindentes y en la que consta que sí o no se recibieron oposiciones. Después, si hubieran oposiciones, eso tiene que estar en el acuerdo definitivo, ya lo vamos a ver. Y eventualmente saldrá impactado en el balance consolidado, según corresponda. Pero cuando no hay oposiciones, se acredita con una declaración jurada que pide IPJ. Bien. Luego viene la etapa siguiente, la confección del balance consolidado.
El balance consolidado va a mostrar el activo y pasivo de la sociedad escisionaria en la escisión-fusión y la situación patrimonial de la sociedad absorbente en la escisión-incorporación. Se prepara sobre la base de los balances especiales y tiene que reflejar, o va a reflejar necesariamente, el impacto patrimonial producido por el derecho de receso que eventualmente hubieran ejercido los socios disidentes y eventualmente el derecho de oposición de los acreedores. Y con con el balance consolidado confeccionado, estamos en condiciones de avanzar a la siguiente etapa, que es el otorgamiento del acuerdo definitivo de decisión, que tiene también un contenido preestablecido por la ley de manera muy analítica. El, con- el compromiso o el acuerdo definitivo de decisión tiene que contener las resoluciones aprobatorias de la decisión, es decir, las decisiones de la reunión de socios o de la asamblea que para cada sociedad aprobaron la decisión de avanzar con la decisión. En segundo lugar, tiene que indicar la nómina de socios que ejercieron el derecho de receso y el capital, dice la ley, que representen en cada sociedad. Técnicamente correspondería que se exponga el valor patrimonial proporcional que ese receso tuvo en el proceso. Sería en el patrimonio neto consolidado. En tercer lugar, tiene que incluir la nómina de acreedores que ejercieron su derecho de oposición y un detalle de cuáles fueron desinteresados y cuáles lograron cobrar sus créditos anticipadamente y en qué condiciones, y cuáles fueron garantizados. Y también, en caso de que no hubieran sido desinteresados ni garantizados, cuáles trabaron embargo sobre los bienes de las sociedades descendentes, con detalle de las actuaciones judiciales correspondientes y del tipo de medida que se haya trabado en cada caso. Tiene que incluir los balances especiales y el balance consolidado, que es producto de las etapas previas, y allí seguimos con, digamos, discriminamos qué tipo de decisión. Pero lo que quería decir es que, como ustedes ven, definimos a la fusión y la escisión como procesos, ¿sí? Que tienen una base contractual, pero tienen naturaleza corporativa o societaria. Son procesos de modificación a la estructura de la sociedad, pero que están constituidos por etapas que necesariamente tienen que cumplirse en la secuencia que indica la ley, porque cada una de las etapas consolida, concreta un avance al proceso que habilita la etapa siguiente. Por eso decimos que como procesos societarios, la fusión y la escisión están conformados por una serie concatenada de actos societarios, de actos jurídicos. Y cada etapa recoge el resultado o refleja el resultado del anterior o de las anteriores. Esto es clarísimo en el contenido del acuerdo definitivo de decisión, ¿sí? Después, si tenemos una escisión fusión, la etapa que sigue es la constitución de la sociedad escisionaria. Estamos acá, ¿verdad? Permítanme que... Acá. Constitución de la sociedad escisionaria. Cuando vean la fusión, van a encontrar que Fourcade analiza distintos autores que opinaban
acerca de quiénes tenían que firmar el compromiso, el acuerdo definitivo de fusión, que sería en este caso el acuerdo definitivo de escisión, y quienes participan de la constitución de la sociedad fusionaria, o en este caso de la escisión-fusión, la escisionaria. ¿Sí? Bueno, y Fourcade sostenía que eran los propios socios de las sociedades intervinientes los que deben participar y otorgar ese instrumento constitutivo. De hecho, no hay inconveniente en unificar en el acuerdo definitivo, otorgar también el instrumento constitutivo, que puede ir por cuerda separada, pero hacerse todo en el mismo momento, en el mismo acto. En esta etapa de la constitución decisionaria, el órgano de gobierno debe aprobar el instrumento constitutivo de la nueva sociedad con el régimen de mayorías ya analizado. Según se trate de sociedades personalistas, SRL o sociedades o sociedad anónima. Como estamos en una decisión que culmina con el nacimiento de una nueva sociedad, tienen que cumplirse con los requisitos tipificantes y no tipificantes que establece el artículo 11. ¿Sí? Y esto lo va a exigir IPJ para proceder a la inscripción de esta sociedad escisionaria. En el caso de que estemos frente a una escisión, incorporación, hay una sociedad que otorga una escisión propiamente, técnicamente hablando, y la otra otorga un aumento de capital. Entonces, en la escisión por absorción o por incorporación, la incorporante debe aprobar el aumento de capital a través de la reunión de su órgano de gobierno que corresponda. Si fuera el caso, la reforma de su contrato o estatuto, porque ese aumento de capital, ¿algunas sociedades? Bueno, ¿de qué colegio son? Bien, bueno, bienvenidos. ¿Eh? Esta es una materia en donde dictamos sociedades, se llama la materia, analizamos a las personas jurídicas que, que regula nuestra ley, y ahora estamos viendo un tema que se llama escisión. ¿Sí? Bienvenidos, espero que les sirva, que lo disfruten en la medida en que eso sea posible para una clase para ustedes. Estábamos entonces que en esta etapa, una vez otorgado el acuerdo definitivo de escisión, si se trata de una escisión por incorporación, la sociedad incorporante tiene que eventualmente introducir las reformas a su estatuto que correspondan. Como decimos que se aumenta el capital, podríamos tener una reforma de la cláusula de capital si se incrementara el monto del capital, la cantidad de acciones, o se modificara en algún aspecto esa estructura de capital. Pero podemos tener casos en donde este aumento de capital se dé en el proceso de decisión, entregando la incorporante acciones que tuviera en cartera, artículo 220 y 221, en cuyo caso no necesitaría modificar la estructura de capital, ni el monto, ni la cantidad de acciones, porque ya las tiene. O podría también tratarse si los socios de la sociedad o sociedades decisionarias y de la sociedad incorporante, si el elenco de socios fuera el mismo y no se modificaran la participación o la tenencia, podría hacer también o completar la decisión e incorporar esta porción del patrimonio que se destina sin modificar la estructura de capital. O sea, lo único que cambiaría sería el BPP de las acciones en ese caso. ¿Sí? Que no hace falta reflejarlo, va a estar reflejado en el balance consolidado, nada más.
En el caso en que se trate de un aumento de capital con modificación de la cláusula del estatuto pertinente, tendrá que, y el elenco de socios no fuera el mismo, aclaramos también, tendría que limitarse el derecho de preferencia de los socios de la incorporante para permitir que los socios de la decisionaria suscriban esas nuevas participaciones sociales, esas acciones o cuotas de la sociedad. ¿Queda alguien en el MIT que no se haya dormido? Sí, profe, estamos. ¿Alguna duda? Estamos, profe. Sí, estamos siguiendo el manual y ahí habla del aumento de capital. ¿Sabe Hay que no una lo parte, escuché bien, perdón? sí, en el manual habla del aumento de capital que puede generar un cambio en el contrato. Claro, bien. O sea, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, genera el cambio del contrato. Lo que puede ser la excepción es lo que le decía, que la sociedad incorporante tenga acciones en cartera y que no necesite modificar su estructura de capital ni su estatuto para, digamos, asignar o adjudicar esas acciones en cartera a los socios del escindente, ¿sí? Que van a incorporarse a esa sociedad, o que se trate del mismo elenco de socios, en cuyo caso la decisión se daría solo a través de una modificación o incremento en el BPP. ¿Sí? La excepción sería que no sea necesario modificar el estatuto. Bien, vamos Gracias. ahora, bueno, no de nada. Vamos ahora a la decisión propiamente dicha, que es la que graficamos con esta diapositiva. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir con él una sociedad nueva. Acá tenemos una única sociedad que interviene en el proceso. En esta decisión propiamente dicha, la decisión no es un fenómeno societario de base contractual, sino que es un acto unilateral de la sociedad, con lo cual se suprime la etapa de los acuerdos informales, o gran parte de ellos. Podríamos tener la cuestión vinculada a los socios, que podrían ejercer el receso, a los acreedores, a lo que se le sustituyera el deudor, pero no vamos a tener el compromiso previo, ni tampoco el acuerdo definitivo, solamente la decisión de la sociedad escindente de destinar, desprenderse de una parte de sus activos y pasivos para conformar una nueva sociedad. Sí tenemos balance especial, que es de la sociedad escindente, expuesto como estado de situación patrimonial, ¿sí? Un detalle de cuáles son los activos de los cuales planea desprenderse y de cuáles son los pasivos de los que también planea desprenderse para asignarlos a la sociedad decisionaria. La resolución social aprobatoria, por eso decimos que es un acto unilateral de la sociedad escindente. La resolución social aprobatoria va a permitir que los socios disidentes ejerzan el derecho de receso y hagan valer sus preferencias de socio, artículo 79, la publicación de los avisos que abrirá la etapa siguiente, el derecho de oposición de los acreedores sociales, con todo lo que ya sabemos, y una vez vencido el plazo para ejercer el receso y para la oposición de los acreedores, la constitución de la sociedad escisionaria. El contenido del aviso se reduce, solamente los datos, serán solamente los datos de la escindente. Fíjense que acá menciona que el aviso debe contener los datos de la escisionaria. ¿Qué sociedad se va a constituir? ¿Con qué domicilio?
cuál será el activo y pasivo de la decisionaria. Y por último, el procedimiento de la decisión-división, donde también nos encontramos frente a un acto unilateral del escindente. Donde tenemos las mismas etapas que vimos recién. Balance especial, que en realidad va a mostrar diferenciadamente qué activos y pasivos pasan a cada una de las sociedades decisionarias. Bien, inscripciones registrales. ¿Qué se inscribe? Bueno, se inscribe, por supuesto, la escisión, pero eso reflejado como constitución de las sociedades decisionarias o las modificaciones del contrato o estatuto de, de las escindentes en el caso de todas las escisiones menos la escisión propiamente dicha, porque perdón, la división, porque en esta forma de la escisión la sociedad escindente se disuelve y desaparece jurídicamente. Entonces el proceso en la inscripción se va en la inscripción registral de la escisión-división, vamos a inscribir también la disolución del escindente, que va a desaparecer sin liquidarse. ¿Por qué? Porque con su patrimonio destinado a la constitución de dos o más sociedades nuevas, estas sociedades van a ser continuadoras de todos los derechos y obligaciones que respectivamente les fueron adjudicados y que antes pertenecieran a la sociedad disuelta. Se inscribe entonces la constitución de las decisionarias, lo cual implica cumplir con la publicación del artículo 10 para cada sociedad decisionaria, ¿sí? Eso también es exigido por IPJ, independientemente del procedimiento de decisión que se lleve adelante. Si se trata de una decisión incorporación, se va a inscribir el aumento de capital y la reforma del contrato o estatuto del incorporante, cuando ello ocurra. Vimos recién que hay casos que no. Bueno, y la disolución del escindente que acabo de mencionar en la escisión-división. Cuando existen bienes registrables en los patrimonios escindidos, es la misma inspección de personas jurídicas la que libra las comunicaciones a los respectivos registros, sea del automotor, sea el registro inmobiliario o de los bienes de que se trate, para hacerles saber a nombre de quién han sido transferidos los bienes. No hace falta suscribir separadamente ni los formularios de transferencia de los rodados, que habitualmente son la vía para inscribir las transferencias de dominio de estos bienes, ni tampoco es necesario otorgar las escrituras públicas traslativas de dominio de los inmuebles, sino que eso se hace una vez lograda la inscripción de las nuevas sociedades decisionarias o del aumento de capital, se hace en el ámbito de IPJ. Por supuesto, se pagan las tasas, se pagan los aranceles, se confeccionan los formularios de inscripción pertinentes, las comunicaciones con los datos que correspondan, e IPJ libra las comunicaciones directamente. Bien, en la función hemos visto los institutos de la revocación y de la rescisión, artículos 86 y 87, que solo son aplicables
en la decisión fusión y en la decisión incorporación. Es decir, cuando hay nacimiento de una nueva sociedad con los patrimonios destinados por las sociedades escindentes, que le vaya muy bien, y cuando hay aumento de capital en la decisión incorporación. En la decisión propiamente dicha y en la decisión división puede revocarse la resolución del órgano de gobierno hasta la inscripción registral, es decir, la sociedad que adoptó por su asamblea extraordinaria, por la reunión de socios, la decisión de escindirse, vuelve sobre sus pasos y revoca, bajo el mismo régimen de mayorías y dentro de los plazos de la ley, revocar la decisión de escindirse. ¿Por qué no cabe la rescisión en la decisión propiamente dicha y en la decisión división? Bueno, porque son actos unilaterales. En la bibliografía van a encontrar algunas referencias sobre estas cuestiones contables o de la registración contable de las actividades en los distintos procesos. En la decisión fusión van a ser las escindentes las que continúen la registración de las operaciones de las áreas escindidas hasta la inscripción de la constitución de la decisionaria y, por supuesto, la rúbrica o habilitación de sus libros. ¿Sí? Esto es una cuestión lógica, porque la decisión se perfecciona con la inscripción registral. Es el momento culmine de todo el proceso. Pero nosotros ya sabemos que la sociedad decisionaria, como sujeto de derecho, comenzó su existencia desde el momento mismo del otorgamiento del acto constitutivo. Desde allí ya existió la personalidad jurídica, pero nos encontramos con una situación de hecho, que es que no tiene la sociedad decisionaria la posibilidad de efectuar sus propias registraciones hasta que no habilite sus libros. ¿Sí? Que para tenerlos habilitados, en nuestro régimen actual es imprescindible haber logrado la inscripción registral. Y por supuesto la habilitación de los libros, que en el caso de los libros digitales puede ser en el mismo día en que obtiene la resolución de inscripción, y en el caso de los libros papel, demanda un tiempo posterior, ¿sí? Iniciar el trámite, pagar la tasa, adquirir los libros, que sería lo de menos, y lograr el turno en IPJ para el sellado concreto o efectivo de los libros. En la decisión de incorporación tenemos la misma solución, salvo, se menciona, que en el compromiso previo se haya pactado la registración a cargo de la incorporante. ¿Sí? En la decisión propiamente dicha y en la decisión división, la escindente continúa con la registración de sus operaciones hasta la inscripción de las decisionarias y la rúbrica y habilitación de sus libros por los mismos motivos que mencionamos recién. Bueno, y con esto llegamos al fin de la exposición de hoy. Nos quedan unos minutos en los que podemos responder preguntas o aclarar dudas. Si es que las hay, debería haberlas. ¿No? Quienes están conectados al Meet. Profe, Sí, disculpe, esto lo que estábamos viendo es la unidad 14. sí. La unidad 13, ¿la vamos a desarrollar? La... Mire, yo entiendo que por las fechas que nos quedan ya no va a ser posible desarrollarlas íntegramente sin perjuicio de que nos hagan llegar sus dudas o inquietudes. ¿Eh? Para la unidad 13, que es actuación societaria internacional, yo les recomiendo, como para todo el resto de los contenidos de la asignatura, el manual del profesor Furcade.
Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Vamos a detener la grabación, pero si hay más dudas, inquietudes, tenemos unos minutos. ¿Nada más? En mi caso no, profe. Bien. Ya pregunté en medio de la clase las dudas más importantes que tenía respecto a lo que eran las responsabilidades. Discúlpeme que no le escuché bien. Está todo bien, profe, gracias. Disculpe. Bueno, no, pero dijo algo de responsabilidades. No sé si son del docente o de los que participan de la decisión. De los socios, de los que participan de la decisión, profe. A esas responsabilidades me refería. Bueno, pero responsabilidad frente a los acreedores. Claro, sí, sí, pero ya me lo respondió, por eso le decía gracias. Claro, bueno, pero tenga presente usted que la responsabilidad de los socios frente a los acreedores de las sociedades por los pasivos escindidos dependerá también del tipo social de que se trate. Porque Claro, si estamos frente a una sociedad de responsabilidad limitada, si son socios comanditarios de una sociedad en comandita, si son socios de una sociedad anónima o de una SAS, su responsabilidad por el pasivo social va a estar limitada al aporte comprometido. Entonces, técnicamente yo le diría, miren, no, en estos tipos sociales y en estos casos no va a haber responsabilidad del socio frente al acreedor. El acreedor contrató con una sociedad anónima o SRL, va a ser lo más común, podría ser una SAS. Desde claro, ese momento ya era consciente de que los socios no respondían por los pasivos de la sociedad más allá del aporte comprometido. Entonces, en el proceso de decisión no deberían poder alegar ningún perjuicio en contra de los socios, salvo el derecho de oposición que les da la ley como acreedores de la sociedad, independientemente de cuál sea el tipo social. claro, pero para su creencia ahí van contra la sociedad y no Por su los socios. creencia, solamente podrán ir en contra de su deudor. Claro, Pero pensemos qué ocurre en la práctica. Hay acreedores que contratan con la sociedad y aceptan darle crédito a la sociedad y nada más. Eventualmente pueden pedir una garantía adicional, una prenda o una hipoteca sobre bienes de la sociedad. Pero en otros casos, los acreedores van un poquito más allá y dicen, bueno, mire, pero para darle este crédito yo necesito la fianza de un tercero, la fianza solidaria. Entonces, que vengan los socios y me firmen como codeudores solidarios. ahí está. En ese caso, los créditos pasarían a la sociedad decisionaria con todos sus accesorios. Pero en esto no pensemos, hay distintos tipos de acreedores. Hay algunos acreedores que son voluntarios, hay otros acreedores que son involuntarios. Y entre los acreedores voluntarios hay acreedores que son profesionales y no profesionales. Pensemos en un banco. Claro. Bueno, el banco es un dador de crédito, entonces por definición es un acreedor profesional, sabe cómo cuidarse las espaldas. No sé si me explico adecuadamente. Sí, perfecto, profe. ¿Eh? Perfecto. Sí, Entonces sí. estará ahí en la rapidez o en la inteligencia del acreedor, antes de darle crédito a la sociedad, de resguardar adecuadamente ese derecho que está por otorgarle a la sociedad. Tráigame una garantía, una prenda, una hipoteca o la obligación solidaria de un tercero fiador. ¿Eh? Que venga y me firme, y yo le habilito la línea de crédito o le doy, le abro la cuenta corriente por la materia prima que le voy a proveer o lo que fuere. ¿Eh? Claro. Bueno, si no hay más dudas, los despido hasta el próximo encuentro. Espero que anden muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.